Bueno, ahora vamos a ver algunas características del hardware del PLC de Octa. Aquí tengo un PDF de Finder sobre el equipo y me dice que este equipo, las tres versiones que ya vimos, la versión básica, que es esta de aquí arriba, ven, no tiene el puerto RS485. Aquí vemos la versión más Plus, la del medio, y acá vemos la versión avanzada. Entonces, ¿dónde podemos utilizar estos equipos? Ya, lo podemos utilizar en la industria. Hay ese concepto de que dice que Arduino, o sea, las plaquitas de Arduino, esa que conocemos, obviamente eso no lo vamos a poner en la industria, ¿no? Porque eso no tiene ningún nivel de protección para la industria. Pero este equipo está fabricado por Finder. Finder es una empresa mundial que tiene más de 60 y tantos años en el mercado de la industria produciendo equipos de alto nivel de calidad. Entonces esto no se confundan, no es un Arduino cualquiera que se pueden conseguir por ahí. Es un equipo muy robusto que está pensado para la industria, ¿ya? Entonces, ¿dónde podemos poner esto? En cuadros de mando y distribución, en máquinas empaquetadoras, gestión y control de líquidos, cuadro de mando de bombas o grupos de bombeo, o sea, podemos hacer secuencias de bombas, paro y arranque de bombas, etcétera, aires acondicionados, domótica, todo lo que es domótica, con Arduino y todo ese tema de que vamos a ver más adelante de cómo conectar esto al internet de las cosas y demás. Ventilación forzada, o sea, como vemos, hay una amplia gama de aplicaciones para el Finder Octa. Vamos a continuar. Y acá me aparecen las tres versiones que vimos. La versión básica, que no tiene RS485, que es la Lite. Luego viene la Plus y la Advance. Listo, acá aumentamos comunicación y además aumentamos Wi-Fi y Bluetooth. ¿Cuáles son sus características de hardware que vemos acá? Puerto tipo C y Ethernet, tipo C, Ethernet y RS485 y Wi-Fi y Bluetooth. Como vimos, las entradas analógicas o digitales 8, 4 salidas a relay con 10 amperios, puerto USB tipo C. La conectividad, según los tipos, pues tenemos un USB que está presente en todos, un Ethernet que es 1 gigabit o Modbus TCP, RS485 en la versión que corresponda y Wi-Fi y Bluetooth en la versión que corresponda. Los indicadores de LED y se puede programar, como ya vimos en el IDE de Arduino. Es una ventaja competitiva de este equipo en el mercado comparándolo con los anteriores, y también lo podemos programar basándonos en este lenguaje de programación que vemos aquí, ¿ya? Entonces, esta normativa viene ladder, diagrama de bloques, texto estructurado, etc. Aquí tenemos los bornes, los tipos de bornes. Como ven, es bastante robusto. Este aprieta el cable hacia abajo. Para las dimensiones, pues hay que ver en la página 10. El circuito de salida, esto es muy importante. Acá nos dan algunos datos técnicos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, 4 contactos normalmente abiertos, ¿ya? Son normalmente abiertos. Corrientes máximas y corrientes instantáneas. O sea, lo que dice aquí, corriente nominal, digamos, lo que me puede soportar 10 amperios en carga constante. Pero estas instantáneas puede llegar hasta 15. ¿Qué significa esto? Corrientes instantáneas es lo que se conoce como las corrientes inrush. O sea, es un pico de corriente al entrar una carga, ¿ya? Que eso me puede llegar hasta 15 amperios. La tensión nominal de 250 a 400 voltios para cargas AC1
en volt-ampere, que serían 2500. Básicamente es agarrar, multiplicar 250 por 10, ¿ya? Y eso me da en volt-amperio. Volt por amperio, volt-amperio, 250. Aquí ya se reduce un poco a 500. Bueno, de hecho se reduce bastante. Luego, para estas cargas que vemos acá en DC, esto ya es para activar bobinas de contactores. Entonces aquí la corriente también se limita. En 24 voltios no hay problema. Podemos activar hasta 10 amperios. Pero ya en 110 se reduce a 0.3. Y en 220 a 0.12. La carga mínima conmutable, pues ya lo vimos en miliwatts, que es 300. Y en voltios entre miliamperios 5,5. Tiempo de desconexión en milisegundos, de 6 a 4, bastante rápido. Y lo que vimos de los contactos de esta aleación de níquel y plata para el tema de conmutación y que no sufra desgaste esos platinos, contactos, no sé cómo le llaman ustedes, a la hora de la conmutación de las cargas. Aquí vemos la tensión nominal de alimentación de 12 a 24 voltios, como ya habíamos dicho. La potencia nominal del equipo en watts, en consumos en watts, pues muy bajo, 2.2 watts, según los tipos. ¿Ven? Según, por ejemplo, esa es la versión avanzada, debe ser porque esta es la versión avanzada. Bueno, esto no lo pinta, no sé qué pasa. Ah, bueno, sí. La versión avanzada, pues, obviamente consume más porque tiene Ethernet, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, etcétera, etcétera, ¿ya? El campo de funcionamiento desde los 10 voltios hasta los 27 como máximo. Los circuitos de entrada, como habíamos dicho, tiene 8 entradas. A ver. Tiene 8 entradas que pueden ser digitales o pueden ser analógicas. Que esto se configura mediante software, ¿ya? En la parte, si las configuramos analógicas, pues tiene que ser de 0 a 10 voltios. Y aquí hay que tener un especial cuidado. ¿Listo? Si nosotros configuramos esto en analógico y le metemos 24 voltios, nos vamos a cargar la entrada. Entonces hay que tener, ponga cuidado, como dicen mis amigos colombianos. Hay que tener especial cuidado porque se daña. Entonces, obviamente tiene su protección y qué sé yo, pero evitemos meter, si está configurado analógico, meterle más de 10 punto alguito, que se va a dañar. La resolución, pues, máxima 16 bits o 12. Entonces tiene una resolución bastante importante y la frecuencia de entrada de 4.5 kHz. Entonces con esto podemos crear, digamos, aplicaciones que puedan medir un encoder y empezar a calcular velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, las tensiones de entrada para el detectar una señal 0 o una señal 1. ¿Listo? Para la señal 0, por debajo de 4 voltios, él ya lo detecta como un 0 lógico. Y por encima de 5.9, ya lo detecta como un 0, como un 1 lógico, ¿ya? Como ven, hay un campo, hay un umbral desde los 4 hasta los 5.9 que él lo ve como algo desconocido. Entonces, eso también tendríamos que tener especial cuidado ahí. La tensión máxima de entrada, como ya dijimos, 24 voltios. Compatible con entradas PNP o NPN o Zinc, ¿ya? Protección contra polaridad invertida, pues sí tiene esa protección. Los lenguajes de programación, vemos aquí que el IDE de Arduino, el PLC IDE, como vemos acá, esas dos opciones, pero obviamente está Visual Studio Code que trabaja con Arduino IDE. O bueno, no es el Arduino IDE, pero trabaja con esa misma arquitectura, se podría decir.
Entonces también vi por ahí, lo voy a probar, si va bien, lo voy a subir algunos videos que se puede usar con OpenPLC. Es un desarrollo de código abierto que también se puede programar PLC basados en Arduino, que ustedes saben que tengo un curso acá también en la plataforma de Udemy. Entonces, si va bien esto, podemos hacer algún que otro videito para programar con OpenPLC. Aquí la mínima señal de entrada en milisegundos, 0.2 milisegundos para que él detecte una señal de entrada. Esto es importante en los ciclos, como vemos acá, la vida útil en cargas resistivas. Estamos hablando de 100.000 aperturas y cierre, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado si vamos a utilizar esto en aplicaciones que digamos van a abrir y cerrar muchas veces en el día. Entonces este no es la mejor opción, ¿ya? Porque se va a dañar el relay. Saben que eso es un equipo electromecánico que va a estar una parte mecánica moviéndose. Entonces en cada apertura y cierre ese equipo se va desgastando su vida útil. Y aquí me dice, según pruebas de ellos, que es hasta los 100.000 ciclos de apertura y cierre. Pongan cuidado. Temperatura ambiente desde los menos 20 hasta los más 55 grados. Es una temperatura bastante amplia. La categoría de protección IP20. O sea, la protección contra ingresos de agua y polvo. Es un IP20. ¿Qué significa el IP20? Bueno, tiene una protección básica para que no podamos meter nuestros deditos. Nuestros deditos aquí en las borneras energizadas. Básicamente eso es lo que nos dice la protección IP20. Las homologaciones, pues muy importante, tiene CE, Comunidad Europea, UKA, etcétera, etcétera. Aquí vemos bueno, estas ya son los módulos de expansión. Entonces, hasta aquí sería lo que es la parte de el PLC como tal. Bueno, de los 3 modelos del PLC que vemos. Como vemos, nos detallan esta ficha técnica. Se la voy a dejar en este video o en el siguiente, porque ustedes lo tengan, ahí lo puedan analizar. Listo, entonces lo dejamos hasta acá y ya en el próximo vamos a analizar la parte técnica de los módulos estos de expansión.